Hola, muy buen día para todos y todas. Mi nombre es Brandon Sosa y el día de hoy me gustaría hablarles un poco acerca de lo que aprendí o cuáles fueron las principales moralejas que me dejó esta primera unidad del curso de gestión ambiental en la cuenca del río Pance, dictado por la profe Ana María aquí en la Universidad de ICESI. He decidido denominar esta presentación como Entender las transformaciones del planeta Tierra, porque como todos sabemos, y pues para nadie es un secreto, el planeta Tierra desde su creación o desde su formación ha sufrido una gran serie de cambios o de variaciones a lo largo del tiempo y se puede decir que no es absolutamente nada parecido con el que se conocía en ese entonces, pues respecto al que se conoce actualmente. Así que me gustaría mucho enfatizar la presentación en esta parte, pues porque fue uno de los temas que más captó mi atención. Ok, a continuación me gustaría proponerles lo siguiente. Describen la Tierra tal cual y como la conocen en la actualidad. Estoy seguro de que muchísimas de sus respuestas serán que la Tierra es un planeta único, es un planeta totalmente verde, lleno de fauna, lleno de flora y repleto de todo tipo de organismos que nos podemos llegar a imaginar. Y tienen, claro, tienen toda la razón. Y esto en parte se debe a que el planeta Tierra cuenta con unas condiciones climáticas y geográficas perfectas para la generación, el mantenimiento y la evolución de todo tipo de seres vivos. Además de contar con una localización en el sistema solar bastante favorable y una capa de ozono que funge como una barrera protectora, encargándose de cubrir a la Tierra de todo tipo de radiación solar y de los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Además, también tenemos que tener en cuenta que el 70% de la Tierra, aproximadamente de la superficie terrestre, corresponde al agua a través de diferentes medios fluviales. Entonces esto facilita muchísimo que genere la vida, ya que el agua es fuente de vida, como todos lo sabemos. Pero la verdad es que la Tierra siempre no fue así. Como la conocemos actualmente es un lugar precioso, es un lugar prácticamente perfecto, pero antes, hace aproximadamente 4.500 millones de años, los historiadores y científicos afirman que la Tierra se podía decir que era un infierno hecho vida, ya que pues se presentaban unas condiciones climáticas nada favorables, pues tenía una temperatura de más de 1000 grados, imposibilitando así que se generara cualquier tipo de vida o que cualquier organismo pues sobreviviera. Además de que pues su atmósfera no era nada favorable, pues no contaba con oxígeno. Lo único que tenía, que pues elementos que conformaban su atmósfera eran el dióxido de carbono, el nitrógeno, metano, amoníaco, dióxido de azufre y pues lo único que había era vapor de agua, pero no había oxígeno. Además de que la Tierra era constantemente bombardeada por todo tipo de meteoritos y rocas gigantes espaciales, provocando así pues que la Tierra se convirtiera en un lugar en un lugar donde era imposible vivir, donde mantenían habiendo erupciones volcánicas, pues por el magma que se generaba con el centro de la Tierra, y pues al no haber oxígeno no podrían existir ningún tipo de moléculas de ozono que funcionaran pues como el filtro para cuidar el planeta de los rayos del sol. Bueno, y retomando un poco lo que les venía contando anteriormente, la Tierra no siempre fue así. La Tierra no siempre fue un lugar tan bonito y con las condiciones tan aptas para la vida como las hay hoy en día, ya que, como les dije, la Tierra hace muchísimos años podía fácilmente alcanzar los 1200 grados centígrados. Ustedes pues, pueden tan siquiera llegar a imaginar esto, serían temperaturas ya infernales. En adición, si tenemos en cuenta el hecho de que la existencia del aire era nula, se podría decir, bueno, no se podría decir directamente ningún organismo podría llegar a sobrevivir en un ambiente tan tóxico, tan caliente y tan precario. Otro de los hechos relevantes en la formación de la historia de la Tierra es la creación de la Luna. Bueno, como todos sabemos, la Luna es el satélite de la Tierra y pues no solo está de adorno, sino que tiene unas funciones que son bastante importantes para la Tierra, como lo son establecer un eje de rotación, lo que permite también que se mantenga un orden estacionario, como se maneja siempre, y también controlar las mareas, para que no se desborden. Bueno, y pues básicamente la historia que más aceptada de la creación de la Luna es la científica y pues esta teoría dice que un planeta que se llamaba Theia viajaba a 15 kilómetros por segundo. Esto es, para que se hagan una idea, 20 veces más rápido
de la velocidad o de la aceleración que mantiene una bala. Bueno, este planeta Theia no era tan pequeño, aquí se ve muy pequeño, pero pues se dice que era el tamaño de Marte. Entonces, este planeta colisiona con la Tierra. En el momento del choque, este empieza a deformar la superficie terrestre, provocando así una onda expansiva, así encima de toda la superficie pues, de ambos planetas, lo que ocasionaba así que se formara una horda de escombros que iba a salir hacia el espacio. 1000 años después, esta horda de escombros se convertiría en una especie de anillo que flotaría, por decirlo así, o alrededor de la Tierra. Entonces, para que nos podamos hacer una idea, era prácticamente como si la Tierra fuera un Saturno, ya que tenía esta horda de escombros flotando en su eje. Pero después, gracias a la magia de la gravedad, por decirlo así, este poco de escombros y de roca y de fragmentos de ambos planetas se convertiría en una bola de un diámetro de aproximadamente 3.500 kilómetros, formándose así lo que hoy en día conocemos como la Luna o el satélite terrestre. Ok, siguiendo ese mismo orden de ideas, vamos a seguir hablando sobre los orígenes. Otro de los hechos importantísimos es la llegada del agua, ya que esta supuso un antes y un después, no solo en la historia de la formación de la Tierra, sino en la historia de la humanidad en general, ya que el agua es el principal aliciente de la transformación de la Tierra, para que pasemos de esta especie de infierno a este otro planeta que ya es como más habitable y es más acorde a lo que conocemos hoy en día. Entonces, para entender la llegada del agua, pues debemos remontarnos hace más de 3.900 millones de años, ya que en ese entonces el planeta sufrió un ataque de meteoros, una lluvia de meteoritos constante que surgió a raíz de la formación de los restos que quedaron de la formación de nuestro sistema solar. Entonces, ese tipo de sobras y de rocas gigantes empezaron a caer en la Tierra, pero estas rocas contenían dentro de sí una especie de granos o una especie de cristales que contenían dentro una ínfima cantidad de agua. Se puede decir que esta cantidad era miserable que contenía cada meteoro, pero como esta lluvia de meteoros no sucedió de un momento a otro, sino que duró aproximadamente 20 años, ya se imaginarán la cantidad de meteoros que cayeron. Entonces de esta forma se empezaron a formar una especie de piscinas de agua enormes que son lo que conoceríamos hoy en día como los grandes océanos. O sea, que esa agua que está en los océanos tiene miles de millones de años. Cuando vamos a un océano estamos tocando el agua que llegó hace millones de años atrás. Y pues fue la principal causa, la llegada del agua, para que se empezara a transformar la Tierra, ya que millones de años después el agua se empezaría a embalsamar sobre los terrenos sólidos, o sea, empezaría a ocupar los huecos que habían, o sea, esta especie de cráteres y de levantamientos de tierra o de mini montañas que surgirían pues de la lluvia de meteoros para darle una forma más redondeada, que es muchísimo más parecida a la que conocemos hoy en día. Además, aunque el núcleo de la Tierra continuaría fundido, la superficie de esta ya se habría enfriado entre 70 y 80 grados centígrados, que ya es una temperatura muchísimo más habitable, ¿cierto? Y pues ya sería esta la principal base para que se empezara a formar la corteza en el futuro. Pero pues en este momento la Tierra no era todavía un paraíso, ¿no? La Tierra todavía seguía siendo muy peligroso, ya que siempre había como una clase de tsunamis o de olas gigantes que mantenían acechando cada una de las costas. Y esto sucedía pues porque el satélite terrestre, o sea, la Luna, está demasiado cerca. Entonces, como la Luna estaba tan cerca, las mareas estaban pero descontroladas y pues esta cantidad de olas mantenían pegando con la tierra y la superficie. Entonces seguía siendo un lugar muy peligroso para la vida. Pero con los años, la luna, con los años y pues con la fuerza de la gravedad, la luna se fue alejando poco a poco, permitiendo que el eje de rotación, el eje de rotación pues se estabilizara
y no rotar así de rápido, porque pues eso depende de la distancia que se encuentra la luna. Entonces, como la luna estaba ya más lejos, ya las mareas de agua eran más controladas. Y pues así siguió evolucionando la Tierra hasta llegar al punto pues en donde se genera lo que es la corteza, el manto pues también el núcleo pues que siempre había estado, pero lo más importante, la atmósfera donde ya va a existir aire, que va a ser el principal componente para que se empiece a generar la vida dentro de unos años adelante. Entonces, ya para concluir, aquí con el Parque de las Garzas de fondo, puesto que andamos un poco faltos de tiempo, me gustaría dejar algún tipo de mensaje o de moraleja luego de haber visto el primer corte de nuestro querido curso. Y es que más allá de que nos aprendamos los términos o conceptos técnicos de memoria, más allá de aprendernos letra por letra, palabra por palabra, la historia de la formación de la Tierra, o que nos aprendamos uno a uno cada uno de los elementos que conformaban la atmósfera, la Tierra en ese entonces, lo que más generó un impacto en mí, no solamente aquí en la mente, sino en el corazón, es aprender a desarrollar un sentido de pertenencia, ya que es solamente con este sentido que empezamos a sentir lo que la Tierra siente, que nos empieza a importar lo que a la Tierra le importa y que empezamos a no solamente actuar para satisfacernos a nosotros, sino actuar de manera responsable. Lo que yo más valoro del curso es que me ayuda a desarrollar este sentido de pertenencia, que es básicamente aprender a formar un vínculo interno e íntimo con la naturaleza, y pues asimismo pues se conoce este sentido de pertenencia como la identidad ambiental, que es básicamente un sentido, una conexión con el medio ambiente natural a partir de experiencias biográficas. Es decir, que las vivencias y las experiencias personales van a tomar un papel fundamental en esta parte, ya que estas serán las que influirán en la conciencia de cada una de las personas para que empiecen a tomar responsabilidad ambiental de manera colectiva, porque no se gana nada si solamente es una persona, eso tiene que ser de manera grupal. Y es decir que este curso me ha ayudado bastante en esto, ya que con las salidas de campo he podido empezar a desarrollar cierto cariño por lugares que nunca había visto. Entonces aprendo a desarrollar un sentido de pertenencia que va a ser clave para que podamos lograr el cambio que tanto se necesita en términos ambientales y en términos de empezar a valorar el medio ambiente y la naturaleza antes de que sea demasiado tarde. Bueno, entonces eso sería todo por mi parte. Me despido aquí con una foto del maravilloso río Pance. Muchísimas gracias por su atención y me voy no sin antes recordarles que enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Muchísimas gracias por su atención.